Buenas tardes, Lice. Todo bien, Jenny, ¿cómo te ha ido ayer? Aquí sobreviviendo con bebé. ¿Pero todo salió bien ayer? Algo. Tuvimos una pequeña mala noticia con mi madre, pero ya mi hermano está mejor. Qué bueno, qué bueno. Espero en Dios, nomás todo se va a superar, tranquilo. Quería preguntarle, ¿será que si me pongo el auricular pueda solo escucharse mi voz y no el fondo? Es que me toca hoy día leer. Sí, sí es que, a ver, ponte el auricular. Es que a veces yo estoy igual con el auricular, estoy en un lugar abierto y si me escucha más a mí es porque el audio es más para uno, digamos, individual, pero en la computadora está abierto. Ya le dicen, ¿me deja un ratito traerlo? No, unos 3 minutos hasta que ingresen todos, ¿ya?
Listen, ¿está ahí? Estoy acá. Listen, tengo dos noticias. Ujú. Una es de la fecha de ayer, pero quería, como yo no estuve hasta el final de la clase, quería saber si la habían leído. Es el fisco lanza la opción de saturación de tasa cero del IVA. No, está bien. ¿No? No la leo. Me parece interesante esta noticia y hay otra también que me interesa. Ya, ok. Está Ya, bien. ya, Esperemos Lisa. un ratito más. Voy a escribir en el WhatsApp, no hay. ¿Qué habrá pasado con tus compañeros? Diego no va a entrar, ya me ha escrito. Ya, ya, Lisa. Ay, no. Ujú. Este horario debía buscar un lugar estratégico. Es que es como, o sea, la casa es un departamento grande y no hay separación. O sea, la sala es grandísima y ellos juegan en la sala nomás. Ya te entiendo, te entiendo. Ya, ok. Ya vamos a empezar. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, compañeros. Hola, Milenka, ¿cómo estás? Qué milagro verte por acá. Un rato empezamos, un minuto más. Bien, ok, muy buenas tardes a todos. Milenka, Jennifer y Sebastián. Los demás, bueno, estamos algunos días completos, otros días a medias, ¿no? Empecemos, Jennifer, así igual acabamos rápido. De todos modos, se está grabando y todas las grabaciones intento subirla en el día para que puedan verla igual cuando lo necesiten. ¿Ya? Dale, Jennifer. Ya, Lisa, buenas tardes a todos. El fisco lanza la opción de saturación tasa cero IVA. El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Casón, presentó la opción de facturación tasa cero IVA de la ley 1391, que está disponible en la página web de impuestos para los contribuyentes que vendan en el mercado interno bienes de capital y otros insumos industriales importados o de producción nacional destinados a diversificar la matriz productiva, con el consiguiente impacto en la generación de fuentes de empleo y la reactivación de la economía boliviana. La ley de 1391 de 31 de agosto del 2021 establece incentivos tributarios a la importación o comercialización de bienes de capital y plantas industriales de los sectores agropecuarios e industriales para la reactivación económica y fomento de la política de sustitución de importe. Este sentido beneficia con tasa cero IVA a los contribuyentes que realizan la venta en el mercado interno de bienes de capital, plantas industriales, vehículos de carga de alta capacidad en volumen y tonelaje destinados a los sectores agropecuarios e industriales. Muy bien, Jennifer. A ver, comentanos qué has entendido de esta noticia. Jennifer. Que esto beneficia
a todos los contribuyentes que realizan un mercado interno, ¿no? Como los que tienen bienes de capitales, las plantas industriales, como dice ahí, los vehículos de carga, y para lo que siempre, ¿no? Las personas evitan tener otro impuesto que pagar. Ya, tomemos en cuenta que la ley 1391 ha sido reglamentada bajo un decreto supremo donde se da el impuesto al valor agregado para importaciones de todo este tipo de bienes de capital, ¿no? Estamos hablando de maquinaria, estamos hablando de vehículos que se van a utilizar, plantas industriales para procesos productivos. En el aspecto de la ley 1391 y el decreto supremo que reglamenta la ley 1391 es justamente para que no pague el impuesto al valor agregado. Ayer estuvimos conversando respecto a esta situación y Con lo que se está maquinando y todo contra esa ley, ¿no? De que creo que es la ley para que paguen todos los bienes, o sea, completamente toda la gente, no pensaban como era de los ricos nomás. Eso es lo que me está dando a entender mi madre, de que todas las gentes tendrían que pagar por cada bien que tenga, que sea de una suma de no sé cuánto para arriba, digamos. Y mucha gente no le gustó porque gente de, eh, como los de Cochabamba, La Paz, estaban desacuerdo en eso. Su propia gente del presidente, ¿no? bueno, en realidad me estás hablando de la ley de ganancias ilícitas, que no es esta ley, ¿no? La ley de ganancias ilícitas se ha suspendido en el Senado justamente por esos inconvenientes que han tenido, ¿no? Que no estaban de acuerdo muchos de los a los que les va a afectar. Pero tomemos en cuenta que, bueno, se tiene que analizar. En realidad, ahorita los más afectados que hubieran sido son los que trabajan en régimen simplificado. Pero los que trabajan en régimen simplificado son los que ingresan mayor cantidad, bueno, a mi parecer, en las investigaciones que yo he hecho cuando trabajaba en la unidad de control aduanero, que el régimen simplificado es para esa gente que tiene un kiosquito que no, su valor no pasa a los 1.000 bolivianos. Para eso sería el régimen simplificado. Pero todos los que venden en los mercados, en la feria, aquí en Feria Barrio Lindo, en La Paz, en todas esas ferias de televisores y todo eso, ellos están en régimen simplificado. Ellos deberían facturar. Pero como están en régimen simplificado, tienen más casas, más autos que unos millonarios y solo están registrados como un régimen simplificado. La mayor parte de ellos son los que ingresan mercancía de contrabando, ¿verdad? Entonces, esa es otro tipo de ley que se está analizando y justamente iba a afectar o va a afectar a muchos sectores, ¿no? A muchos sectores. Es por eso que se ha parado, porque el mismo gobierno va a estar afectado porque van a ser paros, huelgas y todo eso, y justamente estos sectores, ¿no? Los de los regímenes simplificados. Tomen en cuenta que el régimen simplificado son para mercancías que no pasan los 1.000 bolivianos, pero todos los contrabandistas están en régimen simplificado, ¿no? Eso se ha suspendido, obviamente porque va a haber inconvenientes. A lo que me refiero en esto, en relación al impuesto al valor agregado, es que la ley 1391 prevé justamente el ingreso de mercancías, de este tipo de mercancía, de bienes de capital, plantas industriales, vehículos de carga, frigoríficos, etcétera, para que ingresen sin el pago del IVA. ¿Sí? Estamos en clases de aduana, hablamos de impuesto al valor agregado. Y para las importaciones, el impuesto al valor agregado es el 14.94%. ¿Ok? Eso en la ley 1391. Pero ahora el fisco lanza la opción de facturación tasa cero. Es decir, el servicio de impuestos nacionales, que también aquí está mal, es solo impuestos nacionales. En este caso, impuestos nacionales, cuando se haga una facturación o se haga una factura, porque en los, ¿cómo se llaman estos? En la generación del pago de impuestos internos, se podría llamar, ¿sí? Porque ahorita estamos hablando de impuestos nacionales, no estamos hablando de la aduana nacional bajo la ley 1391 y el decreto supremo
que habilita el no pago del impuesto al valor agregado. Estamos hablando ahorita, aquí esta noticia es de impuestos nacionales. Impuestos nacionales, si hay mercancía obviamente legal, que corresponda a bienes de capital dentro de Bolivia, y esta se venda, cuando vos vendes emites factura, y cuando emites factura tienes que pagar impuestos nacionales, el porcentaje que corresponde al 13%, ¿verdad? Y a fin de año el IUE, impuesto a las utilidades, ¿sí? Esta noticia se refiere a esto, se refiere a que todo lo que se venda dentro de Bolivia, igual que la ley 1391 que está permitiendo de que ingresen mercancías con el pago del 0% del impuesto al valor agregado, sea lo mismo. Si yo emito una factura, si me compran una mercancía, obviamente, si me emito la factura, no voy a pagar en mis descargos ante impuestos nacionales el 13%, va a ser cero. Por eso están buscando que todo lo relacionado a la ley 1391, que es de importaciones más que todo, de ingreso de importaciones de mercancías, que no va a pagar el 14.94, también se utilice dentro de tasa cero en impuestos nacionales. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ahora se ha entendido? ¿Han entendido? Jennifer, ¿se comprendió? Sí, Liz. ¿Sí? Entonces, está hablando de eso, aquí respecto a esa noticia, ¿no? Que igual, si vos facturas, es decir, si traes una mercancía con el 14.94% exento del pago de impuesto al valor agregado, cuando la vendas en el mercado interno y hagas tu declaración ante impuestos nacionales, esa factura también tendría que ser cero, ¿no? Para que apoyemos a la producción nacional, porque te cobran el 13% cuando es interno, ¿no? Una cosa es impuestos nacionales, que es recaudadora, obviamente, y otra cosa es el ingreso de mercancías del impuesto al valor agregado por importaciones a consumo, que es el 14.94%. Aduana, impuestos nacionales son entidades recaudadoras del Estado, ¿verdad? Impuestos internos sobre todo lo que tú facturas, todo lo que vendes, pero facturas obviamente, y todo lo relacionado de aduanas a la importación al consumo con el pago del impuesto al valor agregado y el gravamen arancelario, en algún caso el ICE, en otro caso el impuesto sobre hidrocarburos y sus derivados. ¿Ok? Entonces, obviamente, impuestos nacionales, recaudador interno, aduana nacional, recaudador de ingreso de mercancías de importación. Ok, ¿no? Muy bien. Jennifer, la segunda. Ah, las dos seguidas van a ser. Sí, de una Sí, vez, ya que ya. estás con medio calladita, de una vez. ¿Se logra ver o se pudo ver que cambió de...? ¿Sí? Ya. Inflación mundial alcanzará un pico a fines del 2021 y se estabilizará en el 2022. La inflación mundial deberá alcanzar un pico en los últimos meses del 2021 en los países desarrollados y en la emergente, antes de estabilizarse para mediados del próximo año, según proyecto de la... ay, me olvidé cuál era este. Fondo Monetario Fondo Internacional. Monetario Internacional, sí, publicadas este miércoles, el Fondo Monetario Internacional prevé además para el 2021 un alza de precios más fuerte de lo que había anticipado en julio en todo el mundo. La inflación global deberá llegar a un máximo en los últimos meses del 2021 antes de volver a los niveles anteriores a la pandemia para mediados del 2022. Tanto para las economías avanzadas como para los mercados emergentes, estimó el Fondo Monetario Internacional en un informe publicado antes de sus reuniones anuales de otoño boreal. Los riesgos inflacionarios siguen orientados al alza a mediados plazo, añadido del organismo. Las previsiones de base de los servicios del Fondo Monetario Internacional sugieren que
Para las economías avanzadas, la inflación alcanzará un pico en los últimos meses del 2021 y bajará alrededor del 2% para mediados del 2022, indicó el Fondo Monetario Internacional, precisando que en el 2021 la inflación mundial marcará el 3,6%, muy por encima de lo esperado de julio pasado, cuando proyectaban un alza de precios del 2,4% este año y del 2,1% el próximo. Las perspectivas para los mercados emergentes y las economías en desarrollo muestran asimismo un descanso de la inflación alrededor del 4% en el 2022, luego de un pico de 6,8% este año. Vaticina en julio para las economías emergentes y en desarrollo, sin contar a Venezuela, que tiene hiperinflación, esperaba incrementos de precios al consumo de 5,4% en el 2021 y el 4,7% en el 2022. Aunque persiguen incertidumbre, la reactivación de la demanda no debería tener más que un impacto débil sobre la inflación futura, estima el organismo. El martes, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristina Georgieva, creo que, indicó que algunos países emergentes y en desarrollo enfrentan presiones sobre los precios que deberían persistir. El aumento de los precios de los alimentos de más de 30% de este año es particularmente preocupante, subrayó. Junto con el alza de los precios de la energía, eso coloca también más presión sobre los hogares más pobres, añadió. El fondo publicará sus nuevas previsiones de economías mundiales el 12 de octubre. ¿Ya? Está hablando de la inflación, ¿no? La inflación es la subida de los precios en los mercados internacionales, ¿verdad? Y en los mercados nacionales, por eso se llama inflación, ¿sí? Estamos hablando de las economías internacionales donde la inflación va a subir este año hasta un pico máximo y el próximo año va a bajar, ¿no? De acuerdo a las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional es un mecanismo el cual ayuda en las predicciones de estadística y también su parte de que nos presta algún momento plata a los países emergentes o a los países en desarrollo. Está hablando de que se han dado cuenta que en Venezuela hay una hiperinflación, que quiere decir que está por encima de todos los costos de producción de sus mismas mercancía o consumo interno. Ya a nivel internacional sí está subiendo todo. Y esto es justamente por todos los aspectos del comercio internacional referente a el alza de los precios en fletes, ¿no? Porque si estamos siendo consumistas en alguno de estos mercados, va a subir la mercancía por la subida de los fletes y la dificultad que ahora hay en relación a la importación y exportación, ¿no? Y muchos no quieren importar ni exportar hasta que vaya pasando todo esto de los problemas que hay a nivel internacional. Lo que pasa es que a nivel internacional tenemos que tomar en cuenta que todos estos factores influyen. Hemos hablado mucho en las noticias que estábamos analizando referente a la logística y la subida de los fletes de las navieras, tomando en cuenta, si hablamos de nuestro país, que la mayor parte de la mercancía que llega para Bolivia llega por vía marítima, por contenedores y por el lado de Arica, ¿verdad? Y eso se ha incrementado se ha quintuplicado, ¿no? Si antes valía $1,500, ahora valen $8,000 o $9,000 solo el flete de un contenedor de 20 pies. El de 40 está arriba de los $11,000 o $12,000 y más todavía.
A lo mismo como se ha ido incrementando, ya estamos llegando a precios de las líneas aéreas también, aunque no crean, igual han incrementado todos sus costos, ¿no? Porque ya algunos van a preferir o prefieren traerlo, aunque con un costo más elevado por vía aérea. Todo por la seguridad o por el tiempo o por las entregas que tengan que hacer de sus mercancías a sus proveedores o acreedores, ¿verdad? Es decir, no solamente es el afán de comprar mercancías. Si tú compras, a veces tienes que entregar a tus clientes, ¿no? Y tienes tiempos, a veces tienes hasta contratos. Y esos contratos no pueden vulnerarse, ¿no? Si se vulneran, tienes que pagar intereses o tienes que pagar alguna retribución fuera de entregar la mercancía, ¿verdad? Entonces, nos estamos manejando de esa forma y la inflación a nivel internacional va a durar todo este año y el siguiente año, según el Fondo Monetario Internacional, va a bajar hasta a mediados de año, ¿no? A mediados del próximo año todavía. Pero tenemos que ver, es decir, ahorita se está manejando, el Fondo Monetario Internacional está manejando estadísticas, pero nadie sabe lo que puede suceder, ¿sí? Lamentablemente, esto del COVID ha sido muy cambiante, ¿no? A nivel del comercio internacional, porque si bien se ha dado el movimiento todavía de algunos puertos cuando había el COVID, ya por la situación de la misma gente a nivel internacional, porque, bueno, nadie va a permitir que venga un contagio de otro país, por eso hemos cerrado fronteras, ¿no? Todos han cerrado fronteras para que no ingrese el COVID. De la misma forma, igual se han cerrado fronteras en los países industrializados como la China o Estados Unidos, que no han podido mover todo el contingente de contenedores que tenían. Y como hemos visto en alguna noticia, por un caso del COVID, por uno, cerraban todo un puerto, ¿no? Y todo ese movimiento dejaba a los barcos en espera, a los buques en espera para que puedan descargar hasta que se solucione o buscaban otro tipo de puerto. Y eso incurre en qué? Gastos extras, ¿no? Que no están previstos. Y en cuestión de la inflación, pues nada está previsto. Y lamentablemente es como en las épocas, ¿no? En las épocas donde sube la inflación es en las épocas de Navidad, justamente porque todo sube. Pero lamentablemente el próximo año ya nada baja, ¿no? Y nos siguen pagando lo mismo. Entonces, ese tipo de análisis se tiene que hacer para ver de lo de la inflación y el país que tiene, por eso está tan mal la superinflación es Venezuela, excepto por eso dice, lo saca de un lado porque es el país con más superinflación, es decir, hasta que solucione sus problemas y era uno de los países que exportaba petróleo casi a todo el mundo y era uno de los países que tenía más plata, ¿verdad? ¿Cómo han llegado a esta situación? Justamente por la falta de políticas comerciales dentro de su gobierno, ¿no? Políticas de Estado, políticas comerciales. Muy bien. Gracias, Jennifer, por las noticias muy interesantes. Como digo, ¿no? Siempre tomemos en cuenta todos los cambios que van viendo cada día, ¿no? Ya los que pueden entrar al IPSO y ya los que pueden entrar a este tipo de noticias se dan cuenta que cada día va cambiando, es decir, cada día es una noticia diferente. Y si no estamos actualizados es muy complicado. Y otra cosa que les comento, para su carrera de comercio internacional, ya hemos ido leyendo algunas noticias donde hay palabras en inglés. ¿Sí? Por lo menos tenemos que saber inglés técnico. Los que ya saben inglés, perfecto. Los que no, por lo menos estudiamos un inglés técnico porque es algo muy importante dentro del comercio internacional. Tomemos en cuenta que ya hay el traductor, todo lo que quieran dentro de Internet, pero me voy a este tipo de trabajos que estamos haciendo. Estamos leyendo algunas noticias y hay palabras en inglés que no podemos pronunciarlas, ¿verdad? Y justamente la lectura da mucho para que podamos ejercer esta profesión de comercio internacional. Y por eso les convoco
tenemos este mes más, no solamente en mi materia, intenten siempre leer, siempre leer. Si no es noticias, por lo menos un libro, ¿no? ¿Por qué? Porque me doy cuenta en muchas lecturas que tenemos, no ustedes, tengo varios cursos también, pero en algunos cursos parece que no han pasado ni la secundaria. Me refiero a que su lectura está como sin puntuaciones, ¿no? Sin comas, sin puntos, no se les entiende, entonces es muy bajo. No estoy hablando de ustedes, pero es un ejemplo que les doy. En cualquier momento, para hablar, ustedes tienen que ser coherentes en lo que están diciendo, ¿sí? Y lo único que les va a dar coherencia es leer, conocer las noticias, conocer su carrera, conocer comercio internacional. No solamente las materias que ustedes van a llevar dentro de el pénsul que tienen, ¿sí? Se han dado cuenta que no es esa la carrera. La carrera es lo que estamos viendo en cuestión de noticias, tanto comercio exterior nacional y comercio internacional. Está bien que conozcan aduana, está bien que conozcamos la aduana nacional, está bien que conozcamos la operativa dentro de la aduana nacional, pero lo que tenemos que conocer más es todo el movimiento que se da a nivel internacional referente a precios, referente a logística, referente a seguros, referente a los países, estadísticas de todos los países. Eso es lo que nos interesa. ¿Ok? Porque muchos de ustedes no sé si están estudiando solo para trabajar en una agencia despachante o en la aduana. Van a ser importadores, algunos ya son importadores. Entonces, el trato que tengan que hacer con China, con las otras personas, es con conocimiento, ¿sí? Para que no les engañen y para que sepan ustedes qué es lo que están haciendo dentro de su negocio, si se llama importación, o su negocio si se llama exportación, ¿ok? Ya muchos están viendo el trabajo práctico que tienen que ver, que tienen que hacer, y justamente es como dice, ¿no? La práctica que tienen que hacer para ir analizando si se va a hacer una importación o una exportación. Se podría hacer algún análisis. Bien. Tengo una noticia más que me ha llegado de la organización. En realidad, todas las noticias que me llegan de la Organización Mundial del Comercio están en inglés, pero esta me llegó en español. En la mayor parte de las noticias que me llegan en inglés hablan un poco en español y dicen la noticia completa está en inglés, porque es el idioma oficial de la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de Aduanas. El inglés y en francés en Europa es el idioma oficial de los dos organismos internacionales que en realidad son nuestros precedentes referente a aduanas y al comercio internacional, ¿no? Porque la Organización Mundial del Comercio se encarga de muchas cosas relacionadas al comercio internacional. Es por eso que también hay litigios, hay problemas internacionales que se pueden solucionar con el órgano de soluciones de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. ¿Ok? Bien, después vamos a ver esa noticia, vamos avanzando, vamos a avanzar un poco más de lo que nos compete en formalidades aduaneras. ¿Se está viendo o no se está viendo? Perdón, perdón. Ahora sí, ¿no? ¿Lo ven? Sí, licenciado. Bien, ok. Ayer hemos quedado, bueno, hemos hablado de los requisitos legales para efectuar operaciones de importación en Bolivia, ¿verdad? Hablamos de importación de vehículos, de implantes, modalidad presencial, personas jurídicas, requisitos, etcétera. Eso ya lo hemos visto el día de ayer. ¿Se escucha lo que está llorando mi vecina? Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha? ¿Escucha lo que está llorando la vecina? ¿Alguien Sí, licenciado, se escucha. Bien.
Bien, hablamos de los requisitos legales, entonces, para efectuar operaciones de importación, ¿no? Tenemos que ver que las empresas tengan un registro de empresas según el tipo de productos, ¿no? Generalmente, cuando importamos medicamentos o importamos algunos insumos de consumo, tenemos que registrarlos. Tenemos que registrarlos ante los diferentes ministerios o al AGEMET generalmente, que es el Ministerio de Salud, o en el SENASAC, ¿no? Es para que nos den la autorización. Pero lo primero es el registro de la empresa según el tipo de producto, ¿sí? Ese registro de la empresa se hace ante cada ministerio de acuerdo a las mercancías que estamos importando. Es importante esto para la emisión de certificaciones y autorizaciones previas y obviamente para el permiso de importación, ¿no? Si es que vamos a importar sustancias controladas, tenemos que hablar con el Ministerio de Gobierno. Si tenemos que importar productos vegetales, animales, alimenticios e insumos agropecuarios, tenemos que registrarnos ante el SENASAC o registrar esos productos ante el SENASAC. Los productos médicos, cosméticos y domisanitarios son los que se utilizan en el cuerpo, o lo que utilizamos, cualquier cosa que esté ligado al uso de nuestro cuerpo se tiene que registrar ante el Ministerio de Salud, ¿sí? Ante el Ministerio de Medio Ambiente y Agua son los SAOS, que son, son son productos utilizados justamente para desanitizar los ambientes, el cloro, etcétera, ¿no? Que tienen que estar registrados ante el Ministerio de Ambiente y otros, ¿ya? Tenemos las autorizaciones previas. De acuerdo al artículo 118 del reglamento de la Ley General de Aduanas, las autorizaciones previas se tienen que solicitar con anterioridad al embarque de las mercancías en el país de origen o procedencia, con anterioridad, ¿sí? No podemos comprar algo que necesite autorización previa, ¿sí? No podemos comprar sin que tengamos el documento o la misma autorización, valga la redundancia, ¿no? La autorización previa, ¿sí? Para esto tenemos que, dependiendo de las mercancías, hablar con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Transporte y Telecomunicaciones, dependiendo de los productos que vamos a analizar. Ahora, tomemos en cuenta que las autorizaciones previas, como les digo, tienen que estar solicitadas con anterioridad al embarque para que estos ministerios nos puedan dar la autorización. Tomemos en cuenta que también dentro de las autorizaciones previas, antes todo esto lo veía el SENAVEX, Servicio Nacional de Exportaciones, pero desde agosto, a principios de septiembre, ya lo ve el Viceministerio de Comercio Interno. Las autorizaciones previas en coordinación con todos los ministerios emiten las autorizaciones previas, pero ahora lo ve el Viceministerio de Comercio Interno, tomen en cuenta, antes lo veía el SENAVEX. Con anterioridad al SENAVEX se tenía que solicitar a cada uno de los ministerios, ¿sí? Si correspondía dentro de la el arancel, cuando vean nomenclatura dentro del arancel, de acuerdo a la partida arancelaria y descripción de la mercancía, ahí le solicitan la presentación de certificación o autorización previa, bajo algún decreto supremo, bajo alguna normativa. Ahora, esta emisión de estas autorizaciones previas obviamente es con la coordinación del Ministerio Cabeza de Sector, es decir, con los que estarían encargados de estas mercancías. ¿Por qué? Porque nos estamos registrando ante estos ministerios para poder importar o estamos registrando nuestra mercancía para poder importar ese tipo de mercancías. Y si necesita autorización previa, obviamente. Ahora, el Viceministerio de Comercio Interno es el que emite el certificado la autorización previa, pero con coordinación con los ministerios. ¿Ok? Si hablamos de autorizaciones previas para la importación, ya hablamos del Ministerio de Defensa.
bajo el Ministerio de Defensa podemos importar armas, municiones, pólvoras y explosivos. ¿Ya? Generalmente armas, municiones, pólvora, esto es solamente tuición del Ministerio de Defensa para las importaciones que puedan hacer dentro de sus, para su uso generalmente, ¿no? Porque no es muy permitido, no te van a autorizar de que tú traigas armas, no te van a dar la autorización previa, porque esto es tuición del Ministerio de Defensa. Ahora, explosivos, esos cohetes que traen para Año Nuevo, por ejemplo, ¿no? Esos petardos y todo eso, eso sí se solicita al Ministerio de Defensa, porque es parte de explosivos. De eso sí puedes tener una autorización previa, porque esos cohetes son utilizados para Año Nuevo, para, no sé, para alguna fiesta, pero que tiene que tener igual autorización previa para la importación de esas mercancías. Hablamos del Ministerio de Gobierno, que todo está relacionado a sustancias controladas bajo la Ley 1008, ¿sí? Bajo la Ley 1008 hay un anexo de todas las mercancías que están dentro de la Ley 1008. Si hablamos de la Ley 1008, estamos hablando de mercancías que son precursores para la elaboración del clorhidrato de cocaína, es decir, para hacer cocaína. ¿Sí? Podemos hablar de la lavandina, gasolina, diésel y algunos químicos más que están dentro de la Ley 1008, que si no tienes autorización y tienes que demostrar que ponte las lavandinas estás utilizando, si traes en cantidad en tus riles, para algo que lo vas a utilizar dentro de tu proceso productivo y no para otra cosa, ¿sí? Todas las lavandinas pequeñas que entran de contrabando no son pues utilizadas para que laves tu ropa, ¿sí? Son para hacer esta droga en el chapar, en los yungas, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso tiene que tener autorización del Ministerio de Gobierno las sustancias controladas dentro de la Ley 1008, el tetracloruro de carbono, ¿sí? Y ante la Autoridad Nacional de Hidrocarburos, la ANH, los combustibles, grasas, lubricantes, ¿no? Todo lo que te vende para tu auto tienen que tener igual la autorización previa de la ANH. Si hablamos del Ministerio de Salud, hablamos de todos los medicamentos y cosméticos que tengan peralogenados que pueden afectar a la piel o pueden afectar al organismo, ¿no? También tenemos que ver los estupefacientes y psicotrópicos, alcaloides, productos farmacéuticos derivados. Todos estos se tienen que registrar ante el AGEMET, ¿sí? Antes era UNIMED, ahora es AGEMET del Ministerio de Salud. Su registro están, si voy a importar ciertos medicamentos, que tendría que tener una farmacia como mínimo, ¿no? O no sé, o ser uno de estos laboratorios que hace medicamentos, ¿sí? Para que me permitan el ingreso de estos estupefacientes o psicotrópicos que se utilizan obviamente para la fabricación de medicamentos o cosméticos. Y en el caso de que tengamos que importar directamente medicamentos y cosméticos, sí o sí tenemos que pedir autorización previa de la AGEMET. Hablamos del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, sustancias SAO, establecidas en el Acuerdo de Montreal. Estos son para que no dañen la capa de ozono, ¿sí? Todos los SAO son productos que no tienen que dañar la capa de ozono. Es por eso que estos sprays que se utilizan para el ambiente de los domicilios igual tienen que tener autorización previa. Muchos de estos agentes también no están permitidos en el Acuerdo de Montreal, que es el acuerdo donde se determinó el uso de ciertas sustancias que dañan o agotan la capa de ozono, ¿sí? Que dañan y afectan la capa de ozono. Entonces han prohibido muchos gases. Hay uno de los gases que siempre revisan en los motores que llegan, y esto lo hace Inmetro, referente al CO2, que es se me fue la palabra. ¿Qué es CO2, señores?
¿Cloruro? No, no es cloruro. A ver, CO2, señores, ¿están ahí? ¿O estoy hablando solito? No me acuerdo, Lisa. ¿Está ahí Milenka? ¿Está ahí Jennifer? Dice el CO2. Dióxido de Dióxido de carbono. carbono. Ah, ya, ok. Gracias. No me contestaban porque estaban buscando. Está bien. Muy bien. No estábamos haciendo memoria, dicen. Sí, sí, qué memoriones que son. Muy bien. Sí, el CO2. ¿Qué es? Dióxido de Dióxido de carbono. carbono. Ya, ok. El dióxido de carbono. Hay muchos. Antes venían los refrigeradores, ¿cómo se llama esto? Los aires acondicionados utilizaban el CO2, pero bajo el Acuerdo de Montreal se han prohibido que estos productos estén dentro de las mercancías que afecte la capa de ozono. ¿Sí? Estos sprays también que por eso ahora salen los que se utilizan para ambientadores, ¿verdad? Se utiliza y si ven en sus frascos dice no daña la capa de ozono, ¿verdad? Porque ya no están usando el CO2. Hablamos del Ministerio de Desarrollo Económico. Tenemos que pedir autorizaciones cuando hay la importación de aeronaves, helicópteros y aviones. Generalmente a Bolivia lo que más se importa es avionetas. ¿Para qué se usan las avionetas? Eso sí saben. Para pasear, ¿no? Para pasear un polvo blanco que se llama cocaína. Bien, generalmente las avionetas son lo que más importa, obviamente, generalmente legales se van al Beni, que generalmente lo utilizan los hacendados, ¿no? Es decir, los que tienen haciendas, que tienen pistas de aterrizaje en el Beni o aquí en Santa Cruz. ¿Sí? Por eso se compran más avionetas que, bueno, aeronaves, helicópteros y aviones, ¿no? En algún momento el gobierno ha comprado aeronaves, pero obviamente igual tiene que tener autorización previa del Ministerio de Desarrollo Económico. El IPTEN, Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear, por si acaso el IPTEN está en la ciudad de La Paz, es el Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear, aunque no crean, tenemos aquí este instituto, ¿sí? Que ve todos los materiales radiactivos sujetos a radiación, tubos rayos X, insumos, material radioactivo. Ven en la parte de atrás de mi cabeza, hay como este es un escáner por si acaso, ¿no? Si bien están aquí los contenedores, pero este es un escáner que está escaneando este camión, la parte de atrás. ¿Lo pueden ver? No. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, dicen. Se No, ve. Ahora sí, ya ha cambiado. Ahora vean. En la parte de atrás, en el cuadro que yo tengo de fondo, ¿sí? Si bien hay contenedores, todo esto es en Arica. Ya, este es un escáner. Es un tractocamión escáner. ¿Sí? Este brazo es el que lanza los rayos para que se pueda escanear este camioncito, este contenedor. sí, me acuerdo que hubo una propaganda, ¿no? ¿Perdón? Cuando trajeron eso aquí, hubo una propaganda de eso en la tele, me acuerdo. Antes no Sí, había eso aquí en La Habana. sí, en realidad yo soy el primero en manejar el escáner y yo tengo mi permiso, autorización del IPTE, del Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear, para poder manejar este escáner. En realidad uno se entra a la cabina y es automático. No necesitas estar manejando porque la radiación es muy fuerte, ¿sí? Es una cabina especial donde lo pones al camión y el mismo escáner se mueve hacia el lado termina en este camión y vuelve a su lugar, ¿sí? Se escanea, es como escaneo de rayos X no sé, en cualquier hospital, ¿sí? Ahí se determina, si ellos declaran, yo veo en el manifiesto que son llantas, te sale el dibujo como un rayos X. Es rayos X, en realidad, por eso se llama escáner.
¿sí? Estos escáneres estaban en aduana interior, Patacamaya, donde íbamos generalmente una vez al mes a hacer nuestros turnos para escanear, y después se vino aquí a aduana interior. No lo están utilizando ahora, no sé, creo que lo están llevando a frontera, pero ya no hay pues personal que sepa capaz de manejar esto, ¿no? Tendrán que volver a pagar a los chinos para que vengan a instruir a esa gente. Y después se ha optado ya por comprar los escáneres para aeropuertos, ¿no? Por este problema de la revisión de las maletas, ahora se está utilizando los escáneres. Pero el IPTEN, el Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear, es el que emite las autorizaciones previas para algunas mercancías que utilizan radiación, como los rayos X, los tubos de rayos X, los insumos o materiales radioactivos. ¿Ya? Esto está en la ciudad de La Paz, el Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear. ¿Okay? Se ha pensado también en el gobierno de Evo Morales tener una planta radioactiva termonuclear en La Paz, que en algún momento se puede dar. Sí, lo han suspendido, pero se está utilizando radiación o energía nuclear en un centro hospitalario en la ciudad de La Paz para ver todo lo referente al cáncer. ¿Sí? Se está utilizando. Tenemos equipos con energía nuclear, por si acaso. La Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte, la ATT, es la ex Superintendencia de Telecomunicaciones, ahora es la ATT, que emite igual autorizaciones previas para aparatos, emisores y receptores para el servicio de radiodifusión o televisión. Sí, hay muchas de estas antenas que han visto, bueno, los circuitos de cable, por ejemplo, tienen autorización de la ATT, pero hay muchos platos que les venden que roban señal, ¿verdad? Sí, han debido escuchar algún momento, ¿no? Lo compran, se lo instalan por 200 pesos y van robando señal de los satélites y eso está prohibido porque no tiene autorización de la ATT, de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte. ¿Ya? Hablamos del Ministerio de Desarrollo Productivo, que antes era el Viceministerio de Comercio y Exportación, para las autorizaciones previas de la importación de muebles, confecciones y calzados. Hablamos del Ministerio de Agricultura y Tierras, que generalmente es el SENASAC, que emite autorizaciones previas de bebidas alcohólicas, no alcohólicas, jugos energizantes y otros azúcares, aceites refinados y crudos, bajo este tipo de decreto supremo. Ya tienen ustedes este documento, así que si quieren analizar un poco más referente a los decretos supremos, ahí están los anexos con todos los productos que requieren autorización o certificación. Pero para que conozcan más, van a llevar la materia de nomenclatura arancelaria, donde seguramente les van a pasar el arancel, si es que no es conmigo, el arancel 2021 en este caso, pero si es al próximo año que llevan esa materia, ya tendría que ser el arancel 2022 con todas las modificaciones que ha tenido el sistema armonizado, en la séptima enmienda de modificaciones que ha tenido el sistema armonizado. ¿Ok? Pero ahí están, de acuerdo a la partida arancelaria, descripción de la mercancía, ahí indica si necesita esa mercancía autorización previa o certificación. Y hablamos la autoridad de fiscalización del juego, que obviamente autoriza o emite la autorización previa para estos juegos de azar o envite. Envite es igual, es un juego de azar, ¿no? Eso en las partidas arancelarias se determina de acuerdo a una resolución ministerial 207. Ya nadie está queriendo importar estos juegos de azar porque han cerrado varios, los que viven aquí en Santa Cruz saben, han cerrado varios casinos, varios de esos boliches donde habían los juegos de azar, ¿verdad? Y justamente la autoridad de fiscalización del juego ha cerrado todo eso.
Y si han escuchado de la autoridad de fiscalización del juego, ellos también autorizan ya internamente todos estos juegos que hacen Cantar por un Sueño, de Coca-Cola, no sé, de todas las empresas, ¿no? Porque en realidad lo que están ofreciendo es bajo un juego y tienen que tener autorización de fiscalización de la autoridad de fiscalización del juego, ¿sí? En las propagandas que salen en la tele deben ver, ¿no? Con autorización de la autoridad de fiscalización del juego, salen, ¿no? Pero eso de manera interna. Se deben obtener todos estos previo al ingreso de las mercancías a territorio boliviano bajo el Decreto Supremo 2275. No es requerido previo al embarque en origen, pero estos del Ministerio de Economía y Finanzas, las autorizaciones previas y de acuerdo a la ley general y el reglamento se deben obtener con anterioridad, ¿no? Por si acaso, con anterioridad. El ingreso de las autorizaciones previas tienen que estar vigentes al ingreso de las mercancías por frontera, ¿ya? Por frontera. Si no está vigente, tienen el riesgo de perder la mercancía, porque esa documentación no está vigente y les van a hacer un comiso en frontera o en la aduana interior que les toque revisar. Ahora hablamos de los certificados para importaciones. Si hablamos de los certificados para importaciones, estas certificaciones se dan cuando la entidad competente va y verifica la mercancía en las administraciones de aduana. Es decir, bajo el ingreso de las mercancías se tiene que verificar, ¿sí? En el caso de que no se verifique y necesita, o esa partida arancelaria necesita certificación, igual se pueden comisar su mercancía por la no presentación de este documento necesario. A ver, veamos. Certificados para importaciones. 1. Los productos alimenticios, las bebidas y los líquidos alcohólicos requieren la presentación de certificado sanitario bromatológico, toxicológico, microbiológico o radiológico, según corresponda, emitido en el país de origen y del certificado otorgado por el SENASAC en el momento de la inspección de las mercancías que acredite la inocuidad para el consumo humano. La certificación se realiza sobre el permiso de importación del SENASAC. Tomen en cuenta que lo que les he comentado, cuando hagamos alguna exportación, igual como menciona en este primer punto, se habla de estos certificados sanitarios: bromatológico, toxicológico, microbiológico, radiológico, siempre y cuando sea exigible en el país, ¿sí? Si nosotros estamos exportando y no es exigible en nuestro país estos certificados, solamente le emitimos lo del SENASAC en el momento de la inspección, ¿sí? Donde van a hacer su verificación va a ser en el país de exportación, es decir, si estoy exportando a Chile, por ejemplo, en Chile van a hacer todo el examen bromatológico, toxicológico, de acuerdo a la mercancía, ¿ya? Muy independiente de la importación o exportación, si no está mencionado en nuestra normativa el tener estos certificados de ingreso que sean obligatorios para que estas mercancías presenten todos estos certificados, no es necesario, ¿no? Lo único que tendríamos que ver qué tipo de mercancías, qué tipo de producto, qué tipo de alimento es que va a ingresar y si esa partida arancelaria requiere la presentación de estos certificados. ¿Que serían buenos? Sí. Que serían buenos, sí, porque en el país de origen te emiten esta certificación dándote estos certificados sanitarios, viendo que las mercancías cuentan con un estudio microbiológico, radiológico, toxicológico, dependiendo de la mercancía, que está en buenas condiciones, ¿verdad?
pero no es requisito para la aduana nacional. Para la aduana nacional el requisito es la presentación del certificado que emite en este caso el SENASAC cuando va a inspeccionar las mercancías. Por eso dice certificado otorgado por el SENASAC en el momento de la inspección de las mercancías. ¿Ya? Cuando va, inspecciona, verifica y recién emite el certificado. Y esto acredita la inocuidad para el consumo humano, es decir, que tenga la fecha de vencimiento en su tiempo determinado, que no tenga alguna plaga, que esté bajo un embalaje, un envase adecuado, que los logotipos, los stickers, las etiquetas estén señalando el tipo de alimento que es, ¿sí? Eso es lo que certifica el SENASAC, que es apto para el consumo tanto humano, animal o vegetal, ¿sí? En este caso es necesario que la autoridad, que es el SENASAC, en la inspección que haga, certifique que este certificado es adecuado para el consumo, tanto humano, animal o vegetal, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta esto. Pero no es, bueno, como les digo, no es obligatorio la presentación de certificados del país de donde viene la mercancía, pero si los tiene, hay que presentarlos, porque en realidad han hecho un estudio completo en su país y si han presentado estos certificados sanitarios en ese país, es obviamente, ¿no? Tanto bromatológico como para alimentos, toxicológico para bebidas, microbiológicos, etcétera, vienen con todo el respaldo desde el país de origen, ¿no? Y eso generalmente lo hacen los mejores países porque te mandan con toda la documentación, ¿sí? Los productos farmacéuticos, medicamentos, cosméticos, productos domisanitarios, productos absorbentes de uso personal, requieren autorización de despacho aduanero, autorización previa, emitido por el Ministerio de Salud. Unimed, ahora ya no es el Unimed, es el AGEMED, ¿ya? Es el AGEMED. Estos productos, igual, como son para consumo humano, requieren esa autorización para el despacho aduanero, ¿no? Y en general, generalmente son autorizaciones previas, porque lo primero que tienen que hacer es registrar estos medicamentos cosméticos ante la AGEMED. Los productos vegetales, insumos agrícolas, fertilizantes, requieren la presentación del certificado fitosanitario de sanidad vegetal de la autoridad competente del país de procedencia y del certificado otorgado por el SENASAC en el momento de la inspección de las mercancías. La certificación se realiza sobre el permiso de importación. Siempre se hace una solicitud como permiso de importación y estos productos tienen que venir con el certificado fitosanitario del país competente, del país donde ha venido los productos vegetales, pero tiene que ser verificado en el momento de la inspección de las mercancías que este producto vegetal cuenta con todas las especificaciones técnicas de calidad del país de exportación y el SENASAC emite el certificado de importación fitosanitario. El ganado, animales vivos, productos derivados e insumos veterinarios están sujetos a la presentación del certificado zoosanitario, zoo para animales, vegetales, fito, eso tienen que ir aprendiendo también, fitosanitario, vegetales, zoosanitarios para animales vivos, productos derivados e insumos veterinarios, están sujetos a la presentación del certificado zoosanitario de la autoridad competente del país de procedencia, así como el certificado otorgado por el SENASAC en el momento de la inspección de las mercancías, ¿no? Generalmente, como les digo, lo que revisa la aduana nacional es justamente esto, ¿no? Que el SENASAC emita el certificado en el momento de la inspección de mercancías. Que obviamente si hoy hace la inspección, mañana la agencia despachante va a tener ya su certificado para que pueda incluirlo en su carpeta para hacer la declaración de mercancía de importación, ¿verdad? Eso ya estamos hablando en una operativa completa.
Y a esa certificación, autorización previa, obviamente tienen que aumentar los documentos que corresponden, que están en el artículo 111 del reglamento a la ley general, donde están los documentos soporte, factura comercial, lista de empaque, certificado de origen si corresponde, póliza de seguro si corresponde, estas autorizaciones, certificaciones si corresponden de acuerdo a la mercancía, ¿sí? Gastos portuarios, otros gastos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso ya la agencia despachante hace una recopilación de todos esos documentos que le pide al importador y obviamente son utilizados dentro de la declaración de mercancías de importación. Como se están pudiendo dar cuenta, hay muchos documentos que son necesarios justamente para hacer una declaración de mercancías de importación dentro del Sistema Único de Modernización Aduanera. Los recipientes de fundición de acero para gases comprimidos o licuados de petróleo requieren la certificación de calidad otorgada por el INMETRO, Instituto Boliviano de Metrología. ¿Sí? Si cuando vean nomenclatura arancelaria seguramente van a ver merciología y metrología. Merciología es el estudio de las mercancías y metrología el estudio de las medidas. Y es muy importante utilizar la metrología dentro de los procesos aduaneros porque si bien se necesita conocer justamente el ingreso de ciertas mercancías con certificado del INMETRO, dentro del estudio de las mercancías, que es la metrología, tenemos que ver bajo qué unidad están llegando las mercancías, ¿no? Y eso es un estudio de medidas. Además, con eso podemos conocer qué volumen puede ingresar, volumen, estoy hablando de volumen, y peso también obviamente dentro de un contenedor de 20 pies o de 40 pies. O por qué nos están cobrando vía aérea una caja que tiene tanto de volumen, pero el peso es mínimo, ¿sí? Tomen en cuenta que en la parte de logística, señores, no solo les cobran por peso, también por volumen, porque puede haber una caja de más grande que un televisor y te pese, no sé, 1 kilo. Pero ¿qué está ocupando? Espacio, y ese espacio tiene costos, ¿verdad? Entonces, en la cuestión de logística y transporte, utilizan tanto te cobran por peso o por volumen, de acuerdo al tipo de mercancía, ¿ok? Entonces, los recipientes de fundición de hierro o acero para gases comprimidos, los gases que llegan generalmente necesitan certificado de calidad otorgada por INMETRO. ¿Por qué de calidad? Porque esos tanques deben estar de una manera entregado de la mejor manera posible, ¿no? Que no haya escape, porque puede ocasionar muchos accidentes si son licuado de petróleo o son otro tipo de gases, ¿no? Es decir, esos recipientes de acero tienen que estar de la mejor forma posible o tienen que ser de la mejor calidad para que se pueda emitir el certificado de INMETRO. Los equipos o tecnologías originales o reconvertidos en origen o en procedencia, tales como ser equipos de refrigeración doméstica, comercial o industrial, de climatización, aire acondicionado o otros susceptibles de usar sustancias agotadoras del ozono, deberán contar con certificado expedido por el fabricante o proveedor en el exterior y contar con certificado de INMETRO. Tomemos en cuenta que para lo que les comentaba, ¿no? Cuando hay refrigeradores, hay aires acondicionados, como estamos viendo, pues si hablo de aires acondicionados, estamos hablando de todo lo referente a climatización o refrigeración, donde sí van a haber gases, ¿no? Esos gases son los que hacen justamente que se refrigere o que haga dar frío a esa mercancía o a ese refrigerador o a ese equipo de climatización o aire acondicionado, ¿verdad? Son gases.
Y como les decía las anteriores páginas, el CO2 ha sido prohibido a nivel internacional. Entonces, Inmetro es el que va y verifica si ese aire acondicionado o ese refrigerador o ese, ¿qué le llaman? Una cosa es refrigerador, el otro es el congelador, ¿verdad? No son sustancias agotadoras de la capa de ozono o que afectan la capa de ozono. Entonces, el Inmetro certifica justamente eso. Generalmente a la administración aduanera llegan estos tubos que son gases que son utilizados para los centros médicos, que no son gases, ¿no? Es el oxígeno que llega en estos recipientes de acero. Y llegan generalmente a nuestro país, más a Santa Cruz, los aires acondicionados, obviamente, y los refrigeradores o freezers, ¿no? Que son revisados por Inmetro y se emite el certificado que corresponde siempre y cuando no tenga sustancias agotadoras de la capa de ozono. Los certificados serán obtenidos y presentados por el agente despachante previo al despacho aduanero. Generalmente requieren un registro previo para su emisión. Ahora tomemos en cuenta que todo esto se puede ir adelantando siempre y cuando tengas toda la información para subirlo al Sistema Único de Modernización Aduanera. Pero obviamente eso es pasándole toda la información al agente despachante de aduanas, ¿no? En importaciones generalmente hablamos de los agentes despachantes de aduanas que piden esa información y bajo la partida arancelaria que ellos tienen la obligación de consignar la partida arancelaria correcta, ¿sí? Correcta, emiten la declaración de mercancías de importación, pero con toda la documentación entregada por el importador, porque el importador es el que sabe lo que está comprando, ¿verdad? Sabe lo que tiene. Importante, el Decreto Supremo 2522, permisos de SENASAC deben ser obtenidos con anterioridad al embarque en el país de origen. A ver, tomemos en cuenta esto, ¿no? No sé quién ha hecho, bueno, yo estoy siguiendo lo que me han dado, lo de la universidad, ¿sí? Pero tomemos en cuenta esto, ¿sí? Dentro de la ley y el reglamento, y no hay ningún decreto supremo que pueda decir lo contrario, porque está bajo una ley, ¿sí? Las autorizaciones previas son obtenidas con anterioridad al embarque de las mercancías en el país de origen o procedencia, con anterioridad al embarque, no lo que dice acá, ¿ya? Y tienen que estar vigentes, esas autorizaciones previas tienen que estar vigentes al ingreso a territorio nacional, es decir, si se ha vencido por algún caso, como ha pasado mucho en el caso del COVID, con ciertas autorizaciones previas que en el trayecto ya se han vencido, se tienen que regularizar, es decir, ampliar esas autorizaciones previas, para que en el momento que ingresen al país por frontera, Tambo Quemado, Pisiga, Desaguadero, cualquiera de las fronteras, estén habilitadas, ¿sí? Pero las autorizaciones previas son previo al embarque en el país de origen. Los certificados para la importación, aquí está mal, los certificados deben estar obtenidos cuando la mercancía está dentro de las administraciones aduaneras. Porque de qué forma van a hacer lo que dice aquí, en el momento de la inspección de las mercancías. Si solicitas y tienes ese certificado, como dice aquí, el permiso de SENASAC, ¿cómo vas a emitir el certificado si tienes que inspeccionar las mercancías? ¿Ya? De todos modos, para no salirnos del contexto, ¿ya? Vamos a ver.
¿Están ahí, señores? Sí, Sí, licenciado. ¿Seguro? Seguro que están. Estamos, dicen. Entonces, pienso que estoy hablando solo. Está lloviendo fuerte. Cochabamba. Toda la mañanita ha llovido. Todito la mañana. Sigue lloviendo ahorita. Se me ha cortado el internet 2 veces. Ok. Ya. Ahora sí, para que no quede la menor duda, ¿no? Es que hay algunos, como les digo, una cosa, y no es por, yo estoy utilizando todo el material porque es harto, ¿no? El material cuando me han llamado no lo podía, bueno, lo podía hacer, pero igual iba a tener mi tiempo. Lo que me voy es que hay muchos profesionales que han estudiado, como ustedes, están estudiando comercio internacional, pero la parte de aduana es estar en la operativa, es estar en el lugar, es decir, sí pueden ser profesionales de comercio internacional, sí pueden ser, no sé, máster, doctorados en comercio internacional, pero si no han pisado una aduana, ¿sí? Si no han estado en el lado operativo, difícil, ¿me entienden? Es decir, sin menospreciar el trabajo, pero la mayor parte de los profesionales que están en comercio internacional no han entrado a la aduana, ¿sí? Que es diferente. Como les digo, sin menospreciar, por eso yo siempre ando revisando, hasta la misma ley de aduanas está mal, ¿sí? En algunos artículos. ¿Quién lo ha hecho? Obviamente, errores tenemos todos, ¿no? Podemos equivocar. Ahora bien, estamos hablando del reglamento a la Ley General de Aduanas, ¿sí? Y aquí hablan de, en el artículo 118, de autorizaciones previas. Sin perjuicio de lo específicamente señalado en otras normas legales, la importación de mercancías sujetas a autorizaciones previas consignadas en la nómina de mercancías sujetas a autorizaciones previas o certificaciones deberán ser emitidas por autoridad competente dentro de los 10 días hábiles administrativos a partir de la fecha de recepción de la solicitud. Esto cuando se hacen las solicitudes. La autorización previa, acá por favor, atiendan, la autorización previa deberá estar vigente al momento del ingreso de mercancías a territorio nacional. Vigente. ¿Sí? Eso les decía, en fronteras, al ingreso, vigente. Si es que se ha vencido en algún momento, tienen que regularizar antes de que ingrese esa mercancía a territorio nacional. Entonces, la autorización previa deberá estar vigente al momento del ingreso de la mercancía a territorio nacional, la misma que será presentada por el transportista adjunto al manifiesto internacional de carga ante la aduana nacional en el exterior o la aduana de ingreso según corresponda. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la autorización previa emitida por la entidad competente nacional y además cuando corresponda a la autorización emitida en el país de origen o de procedencia, la misma que debe ser refrendada por la entidad competente. El ingreso de las mercancías que incumplan con la presentación de la autorización previa dará lugar al comiso y otras sanciones legales que corresponden de acuerdo a normativa vigente. En caso de mercancías sujetas a adjudicación o subasta producto del abandono con resolución firme o autorizadas por ilícito de contrabando, la autoridad competente bajo responsabilidad funcionaria y a título gratuito deberá emitir un certificado equivalente a la autorización previa en un plazo no mayor a los 10 días hábiles administrativos computables a partir de la fecha de la solicitud. Ante el incumplimiento del plazo para la emisión del certificado equivalente a la autorización previa, la administración aduanera podrá destruir las mercancías o entregar las mismas autoridades competentes según corresponda. ¿Ok? Entonces, hablamos de autorización que tiene que estar emitida con anterioridad al embarque y tiene que estar vigente en el momento de ingreso a territorio nacional. ¿Sí?
Esto ya es de certificaciones, pero de lo que hemos hablado, ¿no? El cumplimiento del artículo 84 de la ley y en aplicación del Código Alimentario de la Organización Mundial del Comercio, norma internacional y otras disposiciones legales, la certificación para el despacho aduanero deberá obtenerse antes de la presentación de la declaración de mercancías. Antes de la presentación de la declaración, pero en nuestro caso está poniendo con anterioridad al despacho, no, perdón, al embarque, no, antes de la declaración. Entonces, ha habido un mal entendimiento respecto a lo que estamos viendo en nuestro tema, ¿verdad? Aquí está hablando obtenida con anterioridad al embarque en el país de origen. No, ¿sí? Es con anterioridad al despacho aduanero. Al despacho aduanero, ¿sí? ¿Estamos tomando en cuenta? ¿Está mal? Sí, porque aquí dice obtenidos con anterioridad al... No, con anterioridad al embarque son las autorizaciones previas. Las certificaciones son con anterioridad al despacho. Es por eso que aquí en los certificados dice, será otorgado, el certificado otorgado por el SENASAC en el momento de la inspección de las mercancías. Una autorización previa no se verifica, ¿sí? Solamente como ya está registrado el producto, ya saben de qué se trata, se autoriza. Se autoriza, por eso se llama autorización previa, ¿sí? Mientras la certificación se certifica porque se ve la mercancía, se ve en el momento de la inspección de las mercancías, ¿sí? Estoy viendo la mercancía y sí voy a certificar que esa mercancía es apta para el consumo, la fecha de vencimiento está con los plazos establecidos, no tiene, bueno, las cajas, el embalaje, el envase están apropiados, etcétera. Eso es lo que certifica el SENASAC o los certificados, ¿sí? Pero una autorización previa no. Entonces, por eso, la autorización previa tiene que ser emitida con anterioridad al embarque y la certificación con anterioridad al despacho aduanero, ¿sí? Ok, para que quede claro, para que vean bueno, que hasta a mí me hacen confundir a veces en algunos textos. Bien, hablaremos ahora de las prohibiciones de importaciones, ¿no? Hablamos de las prohibiciones de productos farmacéuticos, medicamentos de composición y fórmulas no registradas ante el Ministerio de Salud. Obviamente, es prohibido. Primero tienes que registrarlas, obviamente. Productos comestibles y preparaciones alimenticias diversas, bebidas, líquidos alcohólicos en estado de descomposición, adulterados o que tengan sustancias nocivas a la salud, obviamente es prohibido. Animales vivos afectados con enfermedades, una vaca loca que vuelva a venir por acá, no se puede. Billetes de lotería extranjera, prohibido. Imitación de monedas y material monetario, sellos, correo y otros valores fiscales, está prohibido. Tomen en cuenta que es prohibido. Prohibido, prohibido, prohibido. Ninguna ley te está, aunque tengas todas las certificaciones, autorizaciones, está prohibido el ingreso. Lo que más se ve fuera de lo que estamos analizando ahora son la prendería usada, la ropa usada que es prohibida, y los vehículos, ¿sí? Los vehículos con años de antigüedad menor a lo que está en la normativa, los autos chutos, esos están prohibidos, ¿sí? Los que más conocen, pero es lo que más entra, ¿no? Y hasta hay una asociación asociación legal de vehículos chutos. ¿Qué tal eso? No solo en Bolivia, ¿no? Así que eso está prohibido. Prendería usada, sustancias tóxicas, radioactivas o desechos mineralógicos y otros residuos y desechos peligrosos que afectan al medio ambiente. Desperdicios y desechos, chatarra de fundición, hierro, acero, partes y accesorios de vehículos automóviles usados, utilizados para ensamblaje de vehículos. Excepto zona franca industrial. Pero tomen en cuenta que esta basura, perdón la palabra, esta basura de desperdicios y desechos está ingresando a Bolivia y bajo despachos de importación a consumo. Entran partes de vehículos como en su casa, no está prohibido, ¿no? Aquí le están poniendo a zonas francas, sí, pero en interiores permiten el ingreso de esta chatarra, ¿sí?
Es el único país que permite el ingreso de chatarra. Ahora, si esa chatarra la utilizarían como en otros países para hacer una fundición de hierro y hacer hierro de verdad, digamos, para volverlo a su proceso natural, está bien. Pero los mismos motores que llegan de vehículos, ustedes han ido a Alto San Pedro, los que conocen, o en Cochabamba, donde venden esas partes de vehículos, ¿verdad? Sale de lo que llega legal y de lo que llega ilegal. La mayor parte de los vehículos también indocumentados o chutos que se llama, entran y los descuartizan, ¿no? Y los venden por partes. ¿Sí? Es por eso que son bien acogidos los Toyota. eh, Hay diferentes marcas, pero hay dos que son súper acogidos, esos Toyota, para la venta de repuestos, ¿no? Vehículos siniestrados, daño leve, etcétera, que están prohibidos. Esto bajo normativa. Es por eso que si, digamos, Diego se quería traer su vehículo y tenía roto un farol, no lo van a dejar ingresar, ¿no? Y mucho menos si son de años con antigüedad. Aquí están hablando del 2016, pero ahora la antigüedad es último modelo. Les voy a pasar en la tabla con relación a esto, ¿ya? Entonces, hasta aquí, lo que ya más conocemos es lo de lo prohibido, ropa usada y los autos chutos, generalmente, ¿no? Pero que igual siguen ingresando, como en su casa. Bien, ¿alguna consulta? Milenka, Sebastián, Jennifer, prendan sus cámaras, no sean malos. Me veo solo. James, James. Jennifer, Sí, prenda su cámara. No me dejan verlos. Me siento solo cuando estoy sin verlos con las cámaras. ¿Alguna consulta? Estamos en 7. ¿Quién faltó? Diego, pero me pedí permiso. Ya, estoy intentando no ponerles faltas porque algunos me avisan. Pero tomen en cuenta que como la anterior vez, cualquier rato va a entrar la licenciada Montenegro o alguno de los que controlan, que no está mal, y no están presentes. No estoy poniendo. Ustedes saben que para UTEPSA no es la asistencia, sino es la falta de asistencia. Es decir, lo que tengo que registrar es su inasistencia, ¿verdad? Entonces tomen en cuenta que no lo estoy haciendo porque bueno, es mi grupo reducido, pero sé que ustedes están cumpliendo y van a cumplir. Entonces, yo quiero ayudarles respecto a eso también. Pero intenten estar en cada clase. Ustedes se han dado cuenta que si bien estamos 1 hora, hora y media o a veces 2, pero intentamos aprovechar de la mejor forma. Uno con lo que les explico y otro con las noticias que realmente me gustaría que se acostumbren a ver eso, ¿no? A mí me llega, como han visto, ¿no? Estamos ahí y automáticamente me llegan las noticias. Tengo que leerlas, sí, pues no la voy a hacer a un lado, ¿verdad? Entonces, por eso va acrecentando el conocimiento. Y algún reclamo se puede hacer con fundamentos, ¿no? Alguna opinión se puede dar con fundamentos, ¿verdad? Entonces, eso me gustaría, que ustedes no dejen justamente de leer, de ver, y como les digo, ¿no? Como un aporte más o consejo más, sigan leyendo, ¿sí? Como les he dicho, no es bueno, no me gusta hablar, pero sí les he tenido que decir a los de mi instituto, porque ya he optado igual de mostrarles las noticias, no les mostraba las noticias y les he hecho leer, y muy pésimo, es como si estuviera en secundaria, y eso, antes. ¿Entiende? Algunos no pueden leer, no utilizan ni las comas ni los puntos. En algún momento ustedes como profesionales que van a hacer de comercio internacional tienen que hablar con sus clientes, con personas. Algún momento van a estar en una empresa transnacional, tienen que estar o en el Zoom o tienen que viajar, tienen que expresarse de la mejor forma. No van a estar, yo no sé, no sé, ni idea, ¿no? Se tienen que saber expresar.
y por lo menos saber inglés técnico, ¿sí? Porque todas las noticias que llegan, como les he dicho, es en inglés. Ahora tenemos traductor, no hay problema, pero hasta eso tenemos que saber, ¿sí? Ubicar bien nuestro traductor, saber traducir también, porque cada error que le metemos, las respuestas pueden ser garrafales para nuestros clientes, ¿no? Entonces tomen en cuenta eso, ¿no? Cuando uno lee hasta el detalle de los puntos y comas que hemos aprendido en colegio, porque no voy a hablar ni de intermedio, voy a hablar de básico. En básico hemos aprendido la puntuación, ¿sí? Que esperar un ratito cuando hay un punto, ya esperar contar hasta uno cuando hay una coma. Siempre el punto y coma ya te habla de otra cosa, no te habla de lo mismo. Entonces en un párrafo nos hacemos pelotas y no sabemos ni leer, ¿sí o no? No vamos a entender. Entonces, ese es mi consejo que les doy, como amigo, como padre, como docente, porque en realidad, si quieren, si es mi grupo reducido, yo quiero que todos sean líderes en algún momento, no jefes, líderes. Y los líderes siempre están para ayudar, para enseñar, para colaborar, no para mandar y decir hágame esto y nada más, ¿no? Y generalmente los docentes hagan esto, entreguen esto y listo. Se acabó, nos toca esto y se acabó, ¿verdad? Espero que cambien también la opinión, porque cuando los docentes, si fallan ustedes, no han fallado ustedes. Los que hemos fallado somos los docentes. Si se aplazan, no se aplazan ustedes. Tengo un amigo aún, pero a él le he puesto en su lugar porque él me ha dicho, ah, no, yo los aplazo, la mitad se aplaza. No, hermano, le he dicho, no. En realidad vos te estás aplazando. No te va a hacer al bueno aplazando a los alumnos, si en realidad el que se aplaza eres vos, porque no estás entendiendo que algunos no asimilan igual que otros. Entonces, no les des las mismas oportunidades, tienes que ver. Si no pueden, viendo un video, bueno, que lo hagan leyendo o escuchando un audio o explicándoles o que ellos expongan, ¿no? Hay varias formas, no todos aprendemos de la misma forma, no todos somos iguales. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso yo les doy el consejo que les doy, ¿no? A todos, no digo solamente a ustedes, a todos mis cursos que tengo. En realidad es eso, ¿no? Algunos se hacen la burla, ¿no? Es que recién me está diciendo que aprenda inglés. Si quieres, lo tomas. Si no quieres, pues depende de vos. No te estoy diciendo recién, ¿sí? No debería decirlo, porque en realidad, perdón la palabra, a mí no me interesa. Pero lo estoy haciendo porque yo sé que alguno de ustedes lo va a asumir o lo va a tomar. El que no lo tome, ha ido más, ¿no? Pero el que lo tome, por lo menos sé que uno en la calle algún momento me va a ver, va a decir, dice, soy dueño de una empresa, trabajaremos juntos, etcétera, o lo que sea, ¿no? ¿Me entiende? Pero va a estar como líder, ¿no? Y va a agradecer por lo menos eso. Y ustedes, si bien algunos trabajan y estudian, otros todavía reciben el apoyo de sus papás, eso también tienen que agradecer. Entonces, no están por obligados, algunos sí, ¿no? No digo de ustedes, ¿no? Algunos sí están obligados porque no quieren estudiar esto, pero lo están haciendo, ¿sí? Pero si no quieren esto, sigan, continúen, pero métanse a algo que les guste. A mi hijo le gusta nutrición, yo lo dejo, ¿sí? Entonces, hay que apoyar, ¿no? No lo voy a obligar, porque a veces salimos, pero salimos profesionales sin querer ni conocer lo que hemos estudiado, ¿verdad? Bien, para que no se aburran. Lo que les decía, les voy a mostrar esta noticia, es justamente para que ustedes también tomen en cuenta, y para cualquiera de lo que estamos viendo referente a las noticias, por si acaso todo esto me llega a mi correo. Sí, esto es de la Organización Mundial del Comercio. Esta es la página de la Organización Mundial del Comercio. Pero todo esto me llega de acá, de mi Gmail. Aquí está mi WTO, son noticias de la Organización Mundial del Comercio. ¿Ya? Pues me llega a mi correo. Todos los días me llega. Yo veo la información que me interesa y aquí también puedo entrar. Aquí hay varias cosas, acuerdos regionales, servicios, propiedad intelectual, vigilancia privada, lo que les he comentado, la solución de diferencias que hay. Si hablamos de mercancías, vamos a ver aquí también dentro de algunos de los aspectos lo que me interesa, la facilitación del comercio internacional, ¿no ve?
Entonces, esos temas están dentro de todo el contexto de esta página, que es de la Organización Mundial del Comercio. ¿Ya? Aquí está toda la información que puedan recabar o no. Pero esto me interesó porque salió en español la mayor parte, porque después solo dan hasta cierta parte y dice siga la información que está aún en inglés, ¿verdad? Es harto, solamente vamos a ver algunos puntos. Pero aquí ya te dan toda la información, tienes toda la información referente a lo que puedes buscar en algún momento, no sé, para hacer alguna exposición. Sería bueno que en algún momento no busquemos situaciones nacionales, que están bien porque tenemos que ver nuestra realidad, pero también los que viven en nuestro país, nuestros compañeros, tienen que ver la realidad de afuera de las fronteras, ¿no? Para que busquemos un ejemplo positivo, ¿sí? De todo lo que hace la Organización Mundial de Aduanas, lo que hace la Organización Mundial de Comercio, lo que hacen los bloques comerciales, hasta lo que hacen los otros países. Tenemos que tomar los ejemplos positivos de lo que hacen los demás países, ¿verdad? Es igual, ustedes en su vida tienen que tomar los ejemplos positivos, así van a salir adelante. Tienen que juntarse con gente líder, con personas que te lleven a, vamos al gimnasio, vamos a estudiar, no, el viernes nos toca caras, el sábado nos toca, no sé, discoteca, y etcétera, etcétera, ¿no? Eso, que no está mal, obviamente somos jóvenes, pero no les va a llevar a muchos lugares eso, ¿no? A ver, veamos. La recuperación del comercio mundial supera las expectativas, aunque con divergencias regionales. El resurgimiento de la actividad económica mundial en el primer semestre del 2021 hizo que el comercio de mercancías superara el nivel máximo anterior a la pandemia, lo que llevó a los economistas de la OMC a mejorar sus previsiones comerciales. Y hablando de previsiones, son como unas estadísticas que están haciendo desde el 2021 al 2022, ¿no? Está haciendo a mejorar sus previsiones. A ver qué puede pasar si estamos terminando el 2021, qué puede pasar al 2022. La OMC pronostica un crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías del 10.8% en 2021 frente al 8% previsto en marzo, seguido de un aumento del 4.7% en 2022 en el cuadro 1. Si habla del cuadro 1 es esta, la parte de estadística, y más o menos es la noticia que hemos visto con Jennifer, pero en relación a nuestro país, comercio exterior, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el análisis de la Organización Mundial del Comercio es a nivel internacional. Lo que hemos visto nosotros en relación a crecimiento, podemos ver lo de Sudamérica, podemos ver de la comunidad andina y podemos ver de nuestro país independientemente. ¿Sí? Sin embargo, el fuerte aumento general del comercio no impide que haya importantes divergencias entre los países, y algunas regiones en desarrollo están muy por debajo del promedio mundial. Tomemos en cuenta que la Organización Mundial del Comercio, igual que la Organización Mundial de Aduanas, igual que la Comunidad Andina, siempre, entre comillas, vela por los países menos desarrollados, en vías de desarrollo, ¿sí? Y nosotros estamos dentro de esto, ¿sí? Pero ya les he dicho, ¿no? Es cuestión de criterio de cada uno de nosotros para que podamos analizar si lo hacen en beneficio de los países en menos de desarrollo o lo hacen en beneficio de los países desarrollados, porque a nosotros nos dan todos los privilegios. ¿Para qué? Para que les vendamos nuestro tesoro a precio de gallina muerta, ¿verdad? Es lo que hacemos. Vendemos nuestros tesoros, vendemos nuestra materia prima a gallina muerta. Bien, lo único que les comento es que si pueden inscribirse a la Organización Mundial de Comercio, igual van a tener la información. Si no les llega de esta forma, dentro de su página está todo lo que pueden ver. Hay hasta trabajo, ¿sí? Yo ya no aplico ese trabajo, pero hay hasta trabajo dentro de la Organización Mundial. ¿Y qué tienes que saber primero? Inglés y francés. Y obviamente ser profesional. Hay talleres, hay de todo, ¿no? No solamente en la Organización Mundial de Aduanas, perdón, de Comercio, sino de aduanas, en la Asociación Latinoamericana de Integración. No es que esté dando ejemplos, ¿no? Es decir,
hemos analizado que pueden encontrar información gratuita como información que se paga, ¿no? Es como creo que les han pasado lo de nomenclatura arancelaria de la CAMEX, por ejemplo, ¿no? 400 bolivianos el curso, el taller, 200 para los de la UTEPSA, que no está mal, si tienen la posibilidad, inscríbanse, ¿no? Dependiendo de quién del taller también, ¿sí? Tomemos en cuenta eso, ¿sí? Y como yo les decía, ¿no? Yo tengo un grupo de estudios que les cobro lo mínimo, y estoy invitando a profesionales que creo que saben, que conocen, para que puedan darles un taller de 2 horas y media, con toda la información. Cualquier cosa ya les he dicho, ¿no? Están invitados. Diego, por ejemplo, está dentro del grupo y creo que James también. Entonces, esa es la situación, ¿no? Vayamos aprendiendo más, tenemos las herramientas, tenemos todo para que podamos autoeducarnos. No esperen sus clases, no esperen a que les manden trabajo, no hagan su trabajo porque tienen que hacerlo, háganlo con ganas y está ahí la información. Es decir, no van a hacer trabajos. Miren, en esos cursos o talleres que tienen dentro de estas empresas o organizaciones, por ejemplo, te da 1 mes, 2 meses para que puedas ingresar de a poco. Y obviamente te emiten un certificado con valor curricular, con códigos de las mismas organizaciones, ¿verdad? Ustedes que son jóvenes, qué bonito tener de aquí a un tiempo, cuando entren a trabajar, no solamente certificados de la UTEPSA o de la CAMEX o del IPSE, por ejemplo, ¿no? Sino un certificado, no importa, virtual, de la Organización Mundial del Comercio, de la Asociación Latinoamericana de Integración, ¿sí? Que diga 120 horas, que tengas un diplomado. Como les he dicho, yo el anterior año me he dedicado a eso y he sacado 4 diplomados y 16 títulos. 4 diplomados. ¿Sí? Porque, ¿qué más me iba a ocupar? Hacer ejercicio, dar mis clases y meterme a estos talleres, ¿no? No hay más. Yo sé que para algunos es difícil, pero no imposible, ¿no? Ya depende de usted. ¿Ok? Solo son consejos que les doy para que pase el tiempo. Mentira, ¿no? ¿Cómo para que pase el tiempo? Para que tomen conciencia, diré. ¿Ok? Bien, señores. Quedamos ahí. Mañana continuamos. Sigan avanzando. Si ya tienen, me avisan para que ya aperture, digamos, el de la unidad 3. Si ya lo tienen listo, para que lo aperture y puedan ir subiendo sus trabajos, porque obviamente lo aperturo cada que acabamos, pero todavía no hemos acabado la unidad 3 ni la 4. Era como el primer mes la unidad 1 y 2, ¿verdad? Pero que ahí suben sus trabajos y todo estoy calificando sobre 100. Ya les he comentado y vuelvo a comentar, ¿no? Una de sus compañeras de la UTEPSA de otra materia. ¿Por qué tengo 67 si solo no he presentado 3 trabajos? Solo no ha presentado 3 trabajos, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes 67? Porque no has presentado tus 3 trabajos. ¿Por qué más? Pero mi examen tengo 90. Yo califico sobre 100 todo. Ahora son 300 puntos que has perdido, por eso tienes sobre 1000 por si acaso, ¿no? Entonces, obvio que tienes 67. ¿Ok? ¿Consultas, preguntas, dudas? ¿No? Entonces nos vemos mañana. ¿Ok? Que estén muy bien, que descansen. Nos vemos mañana, señores. Chao. Hasta luego. Hasta luego, Luisa. Chao, chao. Luego, Lisa. Nos vemos mañana.